Shalom a todos, qué bueno que estamos ya aquí listos para transmitir esta enseñanza. No estamos siguiendo básicamente la parashá de la semana, pero dentro de todo este estudio, esta serie de estudios, estamos en el quinto libro de la Torá, leyendo 8 capítulos cada semana. Espero que lo estén haciendo para poder ir entendiendo todo este tema, y estamos con la enseñanza que tiene que ver con el árbol de la vida, y que de alguna manera todo esto nos llevará a la comprensión y al avance, al crecimiento. Pues vamos por un liderazgo de un tercer nivel, así es como yo lo denomino, porque así como está escrito en las escrituras, nosotros tenemos que ir avanzando dentro de la fe con los que comenzamos, dejando atrás porque vamos caminando y avanzando, no porque los hagamos de lado, sino vamos caminando y creciendo, dejando atrás en nuestro caminar los rudimentos de la fe para ir hacia la perfección, hacia un liderazgo en nuestra vida primeramente, un liderazgo en el cual podamos enseñar a otros, como hoy lo vimos en 48 caminos. Aprendemos para enseñar y nos preparamos para enseñar a otros. Así es que hoy lo que vamos a ver es, en continuación de este material que hemos estado viendo y que es en base a la enseñanza, para que algunos puedan entender. La palabra voy a usar como la teología judía, no es teología, pero así lo vamos a llamar por aquellos que van apenas comenzando. Así es que el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, y en los básicos de la doctrina se estudia lo que también muchos creen que es Kabbalah y que es oculto y que es malo. Kabbalah quiere decir lo que se recibe. Nosotros hemos recibido al Mashiach y recibimos el viernes en la tarde, al caer el sol, recibimos el Shabbat, por eso se llama Kabbalah Shabbat, recibimiento del Shabbat. También hemos recibido Kabbalah Mashiach, por lo que estas enseñanzas ya están en un contexto más judío, más hebreo. Hemos avanzado y ya no vamos a regresarnos para enseñar de una manera distinta, una manera, sentido como desde lo griego. Así es que hoy vamos a estudiar estas sefirot. Comenzamos ya con el inicio de Malhut, cuando entramos en el reino, a través del Mashiach. Él es la puerta y por él entramos al reino de Adonai. Vimos acerca del fundamento, y el fundamento tiene que ver con cómo Él quiere que le adores, porque mucha gente dice: es que yo busco a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera y yo adoro a Dios a mi manera. Eso no es más que ignorancia, pero eso se puede solucionar. La ignorancia se puede solucionar y podemos pedir sabiduría. Dice las Escrituras que si pedimos sabiduría, Él es fiel, es justo, es bueno para darnos sabiduría y entendimiento. Así es que entramos por allí. Después vimos estas dos, victoria y esplendor, que tiene que ver con lo que el Eterno hace, y nosotros entonces avanzamos en qué punto, en poner nuestra fe en Él, en que Él es quien hace las cosas, y nosotros nos apegamos a lo que Él establece, a lo que Él hace. Así es que aquí entramos en disciplina y en emuná. En disciplina para aprender y crecer, y esto lo vamos a tener todo el tiempo. Necesitamos disciplinarnos cada vez más y más y más y más y más para ser verdaderamente creyentes, discípulos inteligentes, en una fe inteligente, en una fe racional inteligente. Por eso necesitamos disciplinarnos y crecer en emuná, una fe obediente. Aquí entonces tenemos ya un avance. Cuando hemos entendido esto, hemos logrado un buen avance.
Ya no estamos diciendo Dios hace todo, yo solo cierro los ojitos, le digo que me ayude y Él sabrá cómo le hace. Necesitamos crecer en sabiduría, en entendimiento, en disciplina y caminar en su verdad, en su Torah, en sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a pedirle a Él que nos ayude a ir aprendiendo, entendiendo, pues Él es bueno y misericordioso y su Torah nos traerá sabiduría y entendimiento. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos santificó con sus misbot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que enseña Torah a su pueblo Israel. Esta es la Torah que puso Moshe frente a los hijos de Israel de acuerdo a la instrucción de Adonai, de Elohim, por mano de Moshe. La Torah fue ordenada a nosotros por Moshe como heredad de la comunidad de Jacob. Amén. Hemos recibido de parte de Él. Ahora vamos a ver en lo que hemos recibido del Mashiach, Kabbalah, Mashiach, la Kabbalah del Mashiach, y vamos a ir a un pasaje del Brit Hadashah, del pacto renovado, y es en la segunda carta de Kefa, segunda de Pedro, es desde el capítulo 1, y voy a leer esta porción. Simón Kefa, servidor y enviado, como siervo. ¿Cómo es la palabra siervo? ¿Lo recuerdan? Abad o Abdel, siervo de él. Y enviado es Sheliach, como hoy se conoce en este tiempo como apóstol. Es un Sheliach, es un enviado. Dice Kefa que él es un servidor, un siervo, y él es un enviado de Yeshua el Mesías. Y los que han alcanzado una fe, una emuná igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Elohim y de el Mesías, Yeshua, que el favor y la paz se les multiplique en el conocimiento de Elohim y nuestro Maestro, nuestro Rabí, Yeshua. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Él nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes partícipes de la naturaleza divina. Esto también es muy interesante, partícipes de la naturaleza divina. Ya lo vimos, ¿verdad? El nivel más alto es el Eterno, las vestiduras del Eterno, que se enseña en el mundo hebreo, en el mundo judío, como las 10 sefirut, las vestiduras del Eterno. Esto mismo lo vemos en el Mesías Yeshua, quien completa, porque Él es parte de Elohim, ¿sí? Él y Yahweh son Ejad. Entonces en el Mashiach están también completas hacia el mundo del ser humano, hacia la humanidad, las 10 sefirot. Y el ser humano fue hecho a la imagen del Eterno. Entonces hay bastante aquí que nosotros necesitamos seguir aprendiendo para alcanzar, para lograr, para subir y llegar hasta ser partícipes de esa naturaleza, hasta lograr estar a la estatura del varón perfecto en sus perfecciones, que se les llama también atributos, y que han sido mediante su grande bondad. Ser participante de la naturaleza divina después de haber escapado de la corrupción que hay en medio
del mundo debido a las bajas pasiones. Esto quiere decir que cuando una persona decide salir de esas pasiones pecaminosas, de esas cadenas de pecado, y entra a través de la puerta que es el Mesías Yeshua y decide vivir conforme a sus mandamientos, sus mitzvot, entonces se encuentra el camino de una manera más fácil, sencilla. Lo puede ver, es visible el camino, porque aquí está. El camino es que nos vayamos superando. Ya nos sacó del lodo cenagoso, nos ha puesto sobre la peña, y ahora Él nos muestra el camino y nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y Él dice que nos debemos de esforzar en adquirir, y es lo que vamos a ver en estos siguientes versos. Verso 5: por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir. Esto es muy importante entenderlo. Pongan ustedes mucho empeño en añadirle a su fe, a su emuná. Debemos añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, devoción. A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque cuando estas cosas están o estén en ustedes y abunden estas cosas, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Maestro, Yeshua el Mashiach. Entonces, esta clase o este tema va a traer mucha luz a aquellos que van apenas comenzando, pues es muy fácil de entender, está muy básico, muy sencillo. Para otros es afirmar el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los escalones que nosotros tenemos que seguir subiendo para irnos perfeccionando? Para seguir avanzando en hacer tikkun, para seguir avanzando en la purificación, la elevación y todas esas frases, ¿no?, que están ahí en el mundo judío. Es exactamente lo mismo. Son palabras distintas, pero el fin es el mismo. Tenemos que elevarnos espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, en todos los sentidos, para que podamos reflejar esa luz del Eterno sobre nuestra vida y lo que el Mashiach ha hecho también en nosotros, y Él como nuestro guía, como nuestro rabí, como nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Verso 8, vamos a abundar ahí un poquito, porque cuando estas cosas estén en ustedes, todas, y abunden, entonces, solo entonces. Aquí está entonces la grande diferencia de cuando alguien está tratando de subir, de elevarse, de alcanzar niveles espirituales más elevados, pero no tiene el conocimiento preciso. Así es que hoy nos estamos preparando para enseñar a otros, tomando la frase del tema de hace un rato. Seguimos preparándonos cada día para poder enseñar a otros, porque nosotros mismos, cuando enseñamos, nos enseñamos a nosotros. Si estas cosas abundan en ustedes, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Rabí, Yeshua el Mesías. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por esto, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esa manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Maestro, Rabí y Salvador, Yeshua el Mesías. Así es que en la Cábala del Mashiach
usando frases solamente, pero es correcto también. Lo que hemos recibido de Él, lo que recibieron los Sheliachim del Mashiach, eso mismo enseñaron a otros. Así es que ahora vamos a esta figura que nos va a seguir enseñando muchas cosas. De esta vamos a llamar el primer tercio de las 10 sefirot. Ese es el primer tercio, donde no es difícil llegar. Es muy sencillo llegar a este primer tercio de elevación, vamos a ponerlo así, de elevación. Por la gracia, la misericordia, la bondad del Eterno, es que experimentamos un llamado para limpiarnos. Experimentamos también ese milagro de limpieza y de habernos quitado un velo y prepararnos para subir y ascender. Cuando entendemos que debemos de darle honor como Él dice y no como nosotros habíamos pensado o creído, entramos entonces en la obediencia básica. Shabbat, fiestas. Esa es la parte más básica, que para muchos cuesta mucho, un gran esfuerzo, pero en realidad no lo es tanto. Es sencillo, porque si queremos obedecer al Eterno y al Todopoderoso, entonces comencemos con las vocales, lo más básico. Saber que tenemos que guardar Shabbat y sabemos que debemos de acudir a las convocaciones. Aquí es donde muchos fallan en ese primer tercio, que no es difícil. Si este primer tercio no es difícil, entonces quiere decir que tenemos que esforzarnos. La gente tiene que esforzarse mucho más. Eso quiere decir que no hay mucho esfuerzo también. Muchas personas no quieren hacer esfuerzos mayores, sino los que están acostumbrados a hacer toda la vida. Esfuerzos mínimos. Y sabemos que con un mínimo de esfuerzo nunca vamos a lograr cosas grandes. Con el mínimo esfuerzo nunca se logran grandes cambios y grandes cosas, ni grandes empresas, ni grandes alcances. Por lo que debemos de cambiar nuestra mentalidad de pequeño esfuerzo. Necesitamos tener una mentalidad de mayor esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandamiento. Fue para Yehoshua, pero en realidad es para todos nosotros. Este primer tercio, que entonces no es difícil, solo hay que aplicarnos y pedir su ayuda, su gracia, que Él abra puertas, pero en primer lugar tenemos que estar dispuestos. Primero tenemos que estar dispuestos a darle culto como Él ordena y darnos cuenta que Él cumple su voluntad desde lo más alto de los cielos. ¿Están de acuerdo? Nada escapa de su mano. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos descansar en que Él hace lo que es bueno y lo que es correcto. Y aun cuando nos da vara, eso es bueno y es correcto. A Él no se le escapa nada. Y así entonces nosotros podemos ir avanzando en emuná, una emuná más purificada, más pura que el oro, más fina, que obviamente es pasada por el fuego, como la plata. Nuestra fe será pasada por fuego para ir sacando la escoria que hay, ir sacándola hasta que sea plata. ¿Cuál es la mejor plata? Tiene un numerito ahí, un par de numeritos. 925 es como la plata más excelente. Y hay una diferencia muy grande para el conocedor entre una pieza hecha de plata 925 y una pieza exactamente igual pero hecha de alpaca. ¿Cuántos han oído hablar de la alpaca? Es algo que se ve igualito que la plata. Y hay grandes fraudes en los lugares donde venden plata. Les venden alpaca por plata. ¿Y qué es la alpaca? Es una calidad muchísimo, muy inferior a la plata 925.
nosotros entonces tenemos que permitir que el Eterno nos pase por el fuego para que salga toda la escoria y no seamos alpaca, algo que no es fino en un gran nivel, no es corriente tampoco, pero no es lo que debería de ser. De esa misma pieza de este tamaño de plata 9.25 y una de alpaca, cuando se le saca la escoria, todo lo que no es, quedaría de ese tamaño la pieza. No importa. No importa que nos reduzca, que meta fuego en nuestras vidas y que aparentemente nos esté reduciendo, haciendo pequeños, pero con calidad. ¿Estamos de acuerdo? Con calidad. En este primer tercio, entonces, si nos afirmamos aquí en este primer tercio por un buen tiempo y dejamos de hacer las cosas incorrectas que hacíamos y nos afirmamos en hacer lo que es correcto, reunirnos en Shabbat con el resto de los creyentes del pueblo de Israel en una comunidad, en las fiestas, lo mismo, reunirnos como pueblo, ese es el mandamiento. Y muchos están pasando por plata fina, pero están viviendo una vida como de alpaca. Así lo voy a dejar nada más. Pues la verdad es esta, y no la que cada quien tiene en su mente de hacer las cosas a su manera. Tenemos que seguir las instrucciones del Eterno. Solamente así podemos aspirar a que haya belleza en nosotros a la vista de Él, no a la vista de los demás. Aquí también debemos ser cuidadosos de no parecer bellos ante los demás. No nos importe tanto cómo nos vean los demás, que nos importe mucho cómo nos ve Él. Eso sí es clave. Aspirar a ser bellos, diferentes, pero para Él. ¿Y cómo se puede lograr esto? Porque es una de las sefirot. ¿Cómo puedo yo aspirar? ¿Cómo puedo hacerle para ser bello? ¿Cómo puedo elevarme al punto de la belleza? Nada tiene que ver con lo externo, sino con una vida que va creciendo en pureza. Esa es la belleza para Él. En pureza, en obediencia, en hacer las cosas como Él pide. Eso nos va acercando a este punto de la belleza. En alguna manera, hay varias maneras de interpretar las 10 sefirot. En alguna de ellas se pasan de aquí a acá. Es interesante. De aquí a acá y después hacia acá. Otros primero van aquí y después aquí y después acá. Quizás está en medio belleza de estas dos. ¿Por qué? Bueno, para mí es que cuando logramos ascender un poquito más, aquí hay una conexión, todas se conectan. De hecho, cuando estudiamos las sefirot, todas se conectan, pero hay quienes las conectan de una manera y hay quienes las conectan de otra. No importa mucho, lo que importa es que estén, que abundemos en estas cosas, como dice el Sheliach Kefa, que abundemos y que estas cosas abunden en nosotros, estas cualidades abunden en nosotros. Esa es la clave, que todas estas cualidades abunden en nosotros. No importa mucho el orden, pero es importante entender que la misericordia o la Gesed del Eterno, del Mashiach Yeshua, Él quiere que también haya en nosotros, que seamos misericordiosos y compasivos. Debemos de aspirar a llegar a estas alturas, pero también en severidad o geburá, que Él es el juez de toda la tierra, que el Mashiach vendrá físicamente a establecer su reino, pues Él es el rey, será el rey de los judíos y quien reine a todo el mundo. Él lo va a hacer también con vara de hierro, como dicen muchas versiones, es decir, con severidad, con justicia correcta, con justicia.
Pero aquí volvemos al punto del equilibrio. La justicia sin misericordia se vuelve una tiranía, ¿no? Y la misericordia sin severidad se vuelve un pan muy suave, un pan suave, donde no hay una línea a seguir, donde no hay dirección, tiene que haber un equilibrio. Y nosotros entonces tenemos que subir a ese punto, tenemos que crecer, no solo buscar ser bellos para Él, en el día de la reunión ponernos muy sonrientes y muy de danzar y muy de todo, pero tenemos que equilibrar también la Gesed con la Geburah, crecer en ser misericordiosos, amables, pero también en que tengamos dominio propio. Esto es algo muy complejo. Definitivamente, vean, aquí es el segundo tercio de las 10 sefirot. El segundo tercio, si el primero para muchos cuesta trabajo, que no debería costar muy poco, pues la gran parte para entrar aquí ya se logró, y no fue por nuestra fuerza, ni trabajo, ni esfuerzo. Fue un don gratuito de Adonai. Él nos puso en la puerta y nos mostró al Mashiach. Él es la puerta, entra. Y el que entre por esa puerta hallará pastos. No va a un desierto, va a un lugar de pastos, de remanso, de aguas tranquilas, de oasis. Por eso es que en este primer tercio es donde se conoce como el primer amor, donde es muy fácil estar ahí al principio. Aquí, cuando viene el milagro de rescatarnos de Él, cuando vienen muchas cosas, muchos milagros, muchas sanidades, muchas maravillas, y estamos con los ojos así, que vemos estrellitas, ¿no? Todo hermoso, pues es una obra de Él, para que entonces nosotros nos enamoremos de Él y decidamos ser sus siervos, abadim, siervos. Y eso nos conviene. Si somos siervos, entonces Él nos irá ayudando para elevarnos y elevarnos y elevarnos. No sin esfuerzo, obviamente. Aquí está la parte más fácil. Primer tercio para muchos difícil, pero no lo es tanto, porque es donde uno vive su primer amor en el Mesías, su primer amor, que está dispuesto a todo, a hacer todo, no importa el horario, no importa si llueve. Pero es una acción de Él, no es una acción de nosotros. Por lo que cuando se está como concluyendo esa parte del primer amor, nos toca a nosotros ponerle fuego a la hoguera para que ese fuego no se apague. Nos toca a nosotros. Él ya nos mostró su amor, su bondad, su fidelidad, su todo, y entonces ahora nos va a corresponder a nosotros ponerle fuego para que no se apague. Por eso hay muchas frases muy interesantes. Shaul, por ejemplo, a Timoteo, me parece, que dice: por lo tanto te animo, te exhorto a que avives el fuego que hay en ti. ¿Quién lo tiene que avivar? Yo. Pero cuántas veces muchas personas dicen: oh, ponle fuego a mi corazón, ponle fuego, y él está diciendo: avívalo, avívalo, porque si no se muere y tú eres responsable. Tú aviva el fuego que hay en ti. Tú. Él ya hizo el milagro más maravilloso. Toda la etapa que viviste de tu primer amor, no lo hiciste tú, lo hizo Él. Ahora solo te toca avivarlo, que no se apague. El fuego ya está ahí, pero nosotros tenemos que hacer algo para que no se apague. Agradecerle aunque las cosas no vayan muy bien. Avivar el fuego. Servirle aunque a veces no nos sentimos ni con ganas, o a veces ni físicamente bien. Y el deseo de servir, o sea, vamos más allá, vamos por un esfuerzo
extra de lo que hemos hecho toda la vida, un poco más. Y en ese pequeño esfuerzo, juntamente con la lectura de la Torá, la lectura de Tanaj, la lectura de los dichos del Mashiach y nuestra comunión de oración, de gratitud, de alabanza, de adoración, nos va a ayudar para que crezcamos en este equilibrio de una persona totalmente completa, madura en sus facultades, plena y con bendición del Eterno, con sabiduría del Eterno, alcanzando el punto de dominio propio. Eso es un nivel alto, espiritualmente hablando, moralmente hablando, tener dominio propio. Pero también ser misericordiosos es un nivel alto. Mantenerse es el punto clave. No que a veces doy un peso o 5 pesos a alguien y después ya no le doy a otros 20 y luego me acuerdo y le doy otro peso al que necesita. No es eso, sino mantenernos siempre con la mente y con el corazón dispuestos a ser misericordiosos, siempre. Pero también mantener ese dominio propio de nuestras emociones. ¿Ustedes recuerdan cómo era Kefa al principio? Lo hemos leído tantas veces. Arrebatado, muchas cosas. Pero en el transcurso de esos 3 años y fracción que se dice la historia, él tuvo un cambio enorme en menos de esos 3 años. Tuvo un cambio enorme en su personalidad. De ser el hombre arrebatado y que habla fuerte y que todo, fue mejorando. Hubo un equilibrio de ser mesurado, de tener dominio propio y de ser también apacible con misericordia. Hubo un equilibrio en su vida. Él tuvo que esforzarse, tuvo que llorar amargamente cuando primero dice que él está dispuesto a morir y después ya no está dispuesto a morir, quiere salir huyendo. Tuvo que venir dolor, sufrimiento, para que alcanzara el equilibrio de sus emociones. No es tan sencillo, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que estudiar, tenemos que analizar y tenemos que esforzarnos en hacer cambios, esperando siempre que Él nos ayudará. Pero yo tengo que escalar la montaña. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Tenemos que ir en el esfuerzo. Así es que ese equilibrio en el segundo tercio de las Sefirot viene entonces que hay ya, ahora sí, belleza. Una persona que es equilibrada en su mente, en su corazón, en sus acciones, brilla, tiene belleza. ¿Sí o no? Porque hay equilibrio en esa persona mental, emocional, y eso lo hace bello. ¿Sí o no? Eso lo hace bello. Este punto entonces requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de acción, requiere de rodilla, requiere de leer y entender o pedir entendimiento e ir caminando y adoptando cada una de las mitzvot, mandamientos, instrucciones, adoptarlos a nuestra vida. Esa es la parte fuerte, difícil en este segundo tercio. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hacer, hablar, todo, vivir y hacer cambios conforme a lo que dice la Torá. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para tener que darle al que no tiene. Es un cambio drástico, ¿no? Del otro lado. Así es, como en ese caso del que robaba, ahora trabaje para que tenga que darle al que no tiene. En ese ejemplo debemos de poner toda nuestra vida y todas nuestras acciones, cambiarlos totalmente. No podemos seguir viviendo como hemos vivido y querer todas las bendiciones del Eterno. No funciona así, para nada. Y en este equilibrio entonces surge esa belleza espiritual, esa belleza que irradia, porque hay misericordia, hay amor, hay tranquilidad, hay un equilibrio en las emociones,
y esa persona se vuelve agradable. Aunque no cuente chistes, es agradable. ¿Sí me explico? Este segundo tercio requiere entonces toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo. Mucho de esfuerzo. Aquí les puedo decir, lean este libro y este libro y este libro y este libro, pero es muy básico. El Sheliach Kefa lo dice de una manera demasiado parca, pero totalmente entendible, ¿no? Por lo tanto, añádanle a su fe esto más esto más esto más esto más. Lo dice tan simple. Hubiera podido escribir un libro así de gordo, tal vez, o varios de eso, pero decidió decirlo claro, simple y concreto. Añade. ¿Cómo podemos añadir virtud? La primera, añade a tu fe virtud. ¿Virtud? ¿Qué es virtud? Voy a ponerlo muy sencillo. Dejar de ser tan rústicos para volvernos un poco más refinados. Es virtud, en todos los sentidos. No voy a soltar un rollo de media hora. ¿Para qué? Cada uno analícese qué tan rústico es en sus áreas de su vida y hay que cambiarlo y refinarlo. Añade virtud a tu vida. ¿Queda entendido? Yo creo que más fácil no se puede. Nosotros mismos tenemos que ir puliendo. Añadir virtud a nuestra vida. ¿Virtud en qué? Piensen en varias virtudes que podamos añadir en nuestra vida, que contribuyan a mejorar moralmente, intelectualmente, espiritualmente, pero también que puedan servir todo esto para beneficio de los demás. Aquí no les voy a poner las palabras en su boca. Cada uno tiene que pensar, porque cada uno tiene que esforzarse y cada uno tiene que añadir. Quizás este tema es el más cortito. No sé si llevo solamente 30 minutos, pero básicamente está como concluido. Hay que leer con mucha oración Segunda de Kefa 2, con mucha oración, para pedirle a Él que nos hable directamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Es en mi caso específico. ¿Cómo le hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me esfuerzo? Dame luz, dame dirección. Y seguramente lo recibirá. Porque aquel que pide con fe, recibe. Aquel le hace falta sabiduría y la pide con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha necesidad, la recibe. Esta es la diferencia entre todas las instrucciones y los cientos y cientos y cientos de libros que se han escrito a través de la historia, de literatura y filosofía y enseñanza rabínica, y tener la Torah, el Brit Hadashah, estudiar un poco como lo hemos hecho hasta hoy y pedir revelación. Esa es la grande diferencia. Y lo vemos de una manera así directa, se los pongo aquí de frente, sencillo. Encontramos que no hay mucha diferencia en realidad entre Shaul, después de haber conocido al Mashiach, y Kefa, después de 3 años y poquito más con el Mashiach. Antes de eso había mucha diferencia entre Shaul, el rabino, el maestro, el políglota, el académico, y Kefa, un pobre pescador del vulgo, corrientito. Mucha diferencia. Pero después de que el Mashiach hace una obra en Kefa, en ese hombre rústico, y trabaja en él, y Kefa se esfuerza, hay un cambio gigantesco. Esa es la diferencia que hay cuando dejamos que el Mashiach gobierne nuestra vida
nos dirija, nos ayude, nos fortalezca, que tengamos comunión con Él, y Él nos va haciendo sabios y entendidos. Iba a estudiar 13 años y van a ser sabios en ciertas áreas, en todo lo que tiene que ver con historia del pueblo judío, tradición del pueblo judío, aprenderse las declaraciones de grandes rabinos y tener una capacidad intelectual que sí, para muchos debe ser envidiable. La otra es, lo que digo, el camino corto contra el camino largo, es sí esforzarnos en leer, en prepararnos, en estudiar, en leer un poco de historia, a nuestro ritmo, a nuestras capacidades, pero tener mucha comunión con el Todopoderoso, sometidos a Él, pedir su ayuda, su guianza. El Mashiach puede hacer de nosotros Sheliachim también. Y en ese segundo tercio es donde se alcanzan ese nivel de llegar a ser Sheliach, de tener esos dones, los dones mayores, de fluir en profecía, ser maestro, pastorear, esos 5 ministerios como se le conocen. Aquí se dan en el segundo tercio. Ahí es donde se dan. No está tan difícil entonces, ¿verdad? Solamente esforzarse, pedir, confiar, sostenernos, mantenernos en un equilibrio en nuestras emociones, y entonces va a venir a nuestra vida lo que necesitamos, y va a venir esos regalos del Eterno para que nosotros seamos útiles en su reino, en ese segundo tercio. Así es que toda esa semana es para meditar aquí. No hay recetas mágicas, no hay píldora para alcanzar este nivel, no hay gotitas o inyecciones. Aquí se requiere que cada uno de nosotros nos esforcemos, pensemos en esto, analicemos esto, pidamos esto, tengamos una comunión cada vez más íntima con Él, y Él irá trayendo a nuestra vida lo que necesitamos, y Él irá poniendo lo que no es de nosotros, lo que nosotros no buscamos ni nos esforzamos de una gran manera, y Él lo va a traer como regalos, esos dones. ¿Cómo se dice en hebreo? Dones, matanot, ¿sí? Esos regalos son esos dones celestiales como herramientas para ser útiles en su reino. Él pone capacidades que nosotros no estudiamos, Él las pone la capacidad para hacerlo. Esa es la grande diferencia entre el rabinismo y ser discípulos del Mashiach. Así es que esta semana entonces a meditar en esto, a pensar en esto. Y quienes ya están a este punto de los regalos, que han recibido este tipo de regalos, pues debe de llenarnos de emoción, de alegría, de agradecimiento, y que esa llama que está en nuestro corazón se vuelva más grande y más fuerte, pues no ha sido por nuestras capacidades, no ha sido por nada nuestro, sino por Él, que lo quiso poner allí. Y que nos mantengamos aquí. Esta parte nos toca a nosotros, estar equilibrados en tener un corazón blandito o tener un corazón duro, como muchos dicen. Tiene que haber un equilibrio. No puede estar hoy duro y mañana aguado. Tiene que estar firme y equilibrado. Con justicia es que se da la misericordia, y con misericordia es que se da la justicia. Equilibrio. Amén. No tengo más que decir, por lo tanto yo no voy a decir nada más. Es todo lo que tengo que decir. Ya si añado más, a lo mejor ya sobra.
Así es que vayamos por un liderazgo de tercer nivel sobre nuestra vida, estando completamente conscientes de que tenemos de nuestro lado al Mashiach, quien está intercediendo por nosotros de día y de noche. Amén. Eso nos tiene que dar mucha seguridad. Lo que nosotros tenemos que hacer es solamente mantenernos en el fundamento, siguiendo su Torah, estando conscientes de que su victoria es nuestra victoria, en el entendido que su esplendor y su voluntad se cumple, aunque parezca algo contrario de lo que pedimos, siempre será para bien. Y aunque parezca que por más que nos esforzamos, quien no se esfuerza casi nada recibe más, todo es una apariencia, recuérdenlo, todo es aparente. Cada uno recibe al final lo que es bueno. No miremos entonces si alguien ya tiene un coche último modelo y yo sigo con mi carcachita. Esas son apariencias, son cosas de este mundo. Nosotros sigamos siendo fieles. Él en su momento va a equilibrar las cosas. No importa. Nosotros tenemos que vivir solo agradecidos y sirviéndole. Escalando, 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 día a día. No desmayes. Sé valiente. Y ahí en esa tarjetita que les de obsequiar, para que no se nos olvide, ahí están. Tenemos que ir subiendo y escalando y mantenernos. Y a la vuelta, pues, recordar siempre: escucha, oh Israel, que Yahweh es Elohim, Yahweh es Ejad. Ejad. Y que debemos de recordar sus palabras, meterlas a nuestro corazón, vivirlas día a día. Y ahí entonces está el secreto para alcanzar las bendiciones. Ahí está el secreto de la abundancia. En la obediencia es que alcanzamos las bendiciones. Amén. Así es que concluimos este Shabbat. Espero sea de mucha bendición para todos. Esto es necesario repasarlo, repasarlo y repasarlo. Parece algo sencillo que ya lo sabíamos desde hace muchos años. Si le damos otra vez, como las vacas, a rumiarlo y rumiarlo, vamos a sacar mucho provecho. Así es que vamos a concluir este tiempo y que el Todopoderoso nos dé su bendición. Amén. ¿Quiere ponerse de pie y recibir la bendición del Eterno? Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, Yahweh, nuestro Dios, nuestro Rey. Que tu bendición sea sobre tu pueblo amado. Derrama sobre cada uno tu bendición, lo que cada uno necesita. Tú eres quien nos dirige, nos enseña, nos guía. Padre, gracias por tu bondad y tu fidelidad en este Shabbat. Lleva alejeja, Adonai, Yahweh, Beismereja. Adonai, Panabeleja,